En este video realizaremos un pequeño análisis de los artículos del 14 al 23 contemplados en la Constitución de los Estados Mexicanos y que garantizan muchos de nuestros derechos humanos. Y comenzaremos con el artículo 14. Leeremos algunos, ya que hay algunos artículos que son un poquito extensos. Por tal razón, trataremos de hacer un resumen de cada uno de una forma muy sintetizada. El artículo 14 establece que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundarán los principios generales del derecho. En este artículo, los puntos más importantes que podemos destacar establecen que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos contiene a grandes rasgos el principio de irretroactividad, el derecho de audiencia y la estricta aplicación de la ley, que se conoce como el principio de legalidad en materia penal y materia civil. Primeramente, el principio de irretroactividad de la ley, mismo que consagra un conflicto de ley en el tiempo, implica que distingamos entre dos figuras, la retroactividad y la irretroactividad de la ley. Que en este caso lo que quiere decir es que la ley actual no puede ser aplicada a leyes anteriormente existentes, o sea, leyes que hayan sido derogadas y que se hayan modificado no pueden ser aplicadas, no pueden ser retroactivas, no pueden ser aplicadas a momentos anteriores. Igualmente, haciendo una interpretación del artículo constitucional, se obtiene que la aplicación de la ley en beneficio de las personas es un deber de las autoridades. En segundo término, tenemos el derecho de audiencia, que es aquel que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. Esto está establecido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2021. Este derecho también tiene su ámbito de aplicación en los actos privativos cuyas características son distintas a los actos de molestia contenidos en el artículo 16 constitucional. Igualmente, este derecho de audiencia se ve reflejado principalmente en los siguientes aspectos: formalidad, esenciales del procedimiento, existencia de tribunales previamente establecidos y leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otro lado, tenemos el principio de legalidad en materia penal, que entraña una exacta aplicación de la ley, misma que se desarrolla en las siguientes cuestiones: principio de reserva de ley en materia penal, principio de taxatividad penal, prohibición de analogía y principio de proporcionalidad. Estos son los aspectos más importantes que podemos sacar del artículo 14. El artículo 15 establece que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para lo de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito de la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de lo que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos del que el Estado mexicano se aparta. Al respecto, lo que podemos manifestar es que el derecho internacional de las personas frente al gobierno, no solo del mexicano, sino también del extranjero, puede afectar de alguna manera a todos como individuos y a nuestras garantías como mexicanos.
De ahí que la extradición ha sido objeto de tratados y convenios multilaterales que no solo se quedan al margen del derecho internacional, pues también supone un procedimiento interno en la legislación de los países en los cuales es admitida, de forma que permita la verificación de los requisitos y condiciones que, además de los tratados y del derecho internacional humanitario, puedan garantizar los derechos de las personas que a ellas se encuentran sometidos, ya sea por el requerimiento de un Estado extranjero o bien por el ofrecimiento del Estado en donde se halla el infractor. Se refiere básicamente a los tratados internacionales que guardan una relación estrecha con el artículo 133, que estipula que la ley suprema de toda la Unión se compone con la misma que el texto superior prevaleciente, las leyes del Congreso de la Unión, esto es, ordenamientos federales que emanan de ella. Y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión, reafirmando fundamentalmente lo estipulado en el artículo 15 analizado. De esto se concluye que es la Cámara de Senadores y no el Congreso Federal la que tiene la facultad de analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que le celebre el presidente de la República. El mandato del artículo 15 se dirigirá a los órganos estatales encargados de celebrar tratados internacionales. Estos mismos en México son firmados ¿por quién? Por el presidente de la República y ratificada por la Cámara de Senadores. Una vez firmados y ratificados, y siempre que se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión. El artículo 16, en este artículo, en su primer párrafo, prevé la protección universal frente a los actos de molestia. Los actos de molestia son definidos por Raúl Pérez Johnson como una categorización constitucional para determinar la validez de la limitación de cualquier derecho tutelado en el orden jurídico, sea de fuente nacional o internacional, cuyos efectos sean temporales, provisionales o de naturaleza preventiva, y que el listado de casos que enumera es meramente enunciativo y no puede considerarse de ninguna materia como limitativo. Es así que los actos de molestia son estos actos de autoridad que causan agravio en la esfera del gobernado, afectándolo en algunos de sus derechos subjetivos o intereses jurídicos. Y estos actos deben estar limitados precisamente para no vulnerar los derechos de los ciudadanos, por lo que deben ser fundados y motivados. Dentro de la lógica de lo anteriormente se expuso, podemos concluir que el acto de molestia se encuentra condicionado a 3 puntos importantes: que sea un mandamiento, que sea por autoridad competente y que tenga una motivación y una fundamentación. Por lo que solo se permiten los actos de molestia cuando existe el mandamiento escrito, oral u otros medios, por una autoridad competente, ya sea legislativa, judicial y administrativa. Pero no basta que la autoridad sea competente, ya que dicho mandamiento debe estar fundado y motivado. Estos actos van dirigidos a un particular, que puede ser cualquier persona sin distinción de edad, sexo y nacionalidad. Como un ejemplo de acto de molestia podemos señalar el auto de vinculación a proceso en materia penal que se prevé en el artículo 19 constitucional, que recordaremos es donde el juzgador decide si se inicia o no un proceso penal contra el imputado, por lo que constituye un acto de molestia para el inculpado, ya que se le restringe su libertad personal. De allí la importancia de que esté fundamentado y motivado, como lo prevé el artículo 17. Los bienes jurídicos tutelados que se prevé en el artículo 16 constitucional se mencionan en su primer párrafo. Nadie puede ser molestado. El artículo 20 constitucional establece que el sistema penal en México antes era inquisitivo. El nuevo sistema de justicia penal ahora es oral y acusatorio. Igualmente establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Igualmente, contempla los principios bajo los cuales se rige el proceso penal, los cuales son publicidad. En el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales está establecido que las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Igualmente está el principio de contradicción, en el cual las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. El principio de concentración, establecido en el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el principio de concentración, las audiencias se desarrollan preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en ese código, salvo los casos excepcionales establecidos en el ordenamiento. Principio de inmediación, que toda audiencia se desarrollará íntegramente en la presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en el código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar persona alguna la admisión, el desahogo y la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de las sentencias respectivas. Y finalmente el principio de continuidad, establecido en el artículo 7 constitucional, las cuales nos establece que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales en el artículo previstos en el código. El artículo 20 constitucional se divide también en 3 apartados. En el apartado A, que se establecen los principios y objetivos del proceso penal. En el apartado B, se encuentran contenidos los derechos de las personas imputadas, y en el apartado C, se encuentran los derechos de las víctimas ofendidas. Pasamos entonces al artículo 21. El artículo 21 contempla entre sus líneas preceptos muy importantes, como por ejemplo, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. El Ministerio Público debe ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. La acción penal podrá ser pública por el Ministerio Público o privada, que sería la acción particular. El principio de reserva judicial establece que la imposición de las penas es exclusivamente de la autoridad judicial. Las autoridades administrativas pueden aplicar sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. La materia de seguridad pública está a cargo de los 3 órganos de gobierno, por lo que supone que una coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para que se cumplan los fines de la seguridad pública, que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, preservar el orden público y la paz. Igualmente el artículo 22 contempla dentro de su articulado que la pena es la consecuencia jurídica que se actualiza cuando el órgano jurisdiccional impone una sentencia de condena al imputado por haber cometido un delito. El artículo también prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, de marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes. La acción de extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte mal. El artículo 23 es importante que de ello saquemos lo siguiente, que establece las prohibiciones constitucionales del artículo 23 marcan pautas para el actuar de la autoridad y en su aplicación tienen una estrecha relación con el principio de legalidad.
Una primera oración del texto constitucional refiere que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Constitucionalmente, lo establece la Constitución del 2021, es decir, que el procesamiento en materia penal debe tener un límite, ya que si fuera de manera indefinida generaría inseguridad jurídica en el imputado. En segundo término, la Constitución Federal prescribe que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. El artículo 23, en este artículo podemos mencionar las siguientes prohibiciones. Las prohibiciones constitucionales del artículo 23 marcan pautas para el actuar de la autoridad y su aplicación tienen una estrecha relación con el principio de legalidad. Una primera oración del texto constitucional refiere que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Es decir, el procesamiento en materia penal debe tener un límite, ya que si fuera de manera indefinida generaría inseguridad jurídica en el imputado. En segundo término, la Constitución prescribe que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se le absuelva o se le condene, constituyendo así el principio identificado con el aforismo latino non bis in idem. Finalmente, la Carta Magna Mexicana prohíbe la práctica de la absolución de la instancia, imponiendo deberes a los juzgadores en materia penal respecto al dictado de sentencias que pongan fin al proceso. Todas estas provisiones guardan estrecha relación las unas con las otras, por lo que resulta conveniente estudiarlas en su conjunto, y así lo entendió el constituyente de 1917. Y finalmente el artículo 27, que nos habla de la propiedad, nos dice que, de una forma muy resumida, todos tenemos el derecho humano a la propiedad privada, que la Constitución siempre vela por el bienestar social, que la Constitución siempre protege las tierras comunales y que están prohibidos los latifundios en México, que son grandes extensiones de tierra que son propiedades privadas de un único dueño o de un pequeño grupo de propietarios, y que México tiene propiedad en aguas y tierras territoriales. Igualmente, tiene una prohibición a los extranjeros que establece que solo los mexicanos por nacionalidad o por nacimiento o naturalización pueden adquirir bienes estatales. Y contiene otras anotaciones pero en sí las que acabo de mencionar son consideradas las más importantes. Con esto damos por finalizado el análisis de los artículos antes mencionados.